primer protagonista de la evangelización. El primer protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice Jesús resucitado, vayan a anunciar la doctrina. No dice Jesús resucitado, id a anunciar, id a adoctrinar, id a hacer proselitismo. No, sino a hacer discípulos, que no es lo mismo. Es decir, a dar a todos la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, de conocerlo, de amarlo con toda libertad, pero al mismo tiempo con toda intensidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el motor de la evangelización. No habría evangelización si el Espíritu Santo estuviera de vacaciones. No habría evangelización. Cuando dice vayan y bauticen, bautizar significa sumergir. Y por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital. Esto es muy importante. ¿Qué es esa acción vital? Sumergir la propia vida, sumergir la propia existencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sumergir la propia vida y la propia existencia. Experimentar cada día la presencia de Dios que está cercano a nosotros como Padre. Experimentar esa cercanía es algo extraordinario y que nos puede sacar de cantidad de problemas, de líos, de situaciones. Experimentar la presencia del Padre. Y experimentarla como alguien cercano, no como alguien lejano, como hermano, como espíritu que actúa en nosotros, en nuestro propio ser. Y entonces bautizar es sumergirse en este sentido existencial, no solamente sumergirse en el agua, sino sumergirse en este sentido existencial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me da agua para que me sumerja. Para que se tranquilicen. Gracias. Cuando Jesús dice a sus discípulos y a nosotros, vayan, no comunica solo una palabra, comunica también el Espíritu Santo. Entonces, en el envío, vayan, está no solamente el hecho de que salgamos, sino está incluido el Espíritu Santo, porque solo gracias al Espíritu Santo es como se puede recibir la misión de Cristo y llevarla hacia adelante. En este sentido, la apertura que la comunidad Amigos de Jesús tiene al Espíritu Santo, no la pierdan nunca. No la pierdan nunca, porque es justamente tocar la entraña de la evangelización. No la pierdan y ábranse a todo lo que el Espíritu Santo nos pide en el sentido de la evangelización. Él es el agente fundamental de la evangelización y nosotros somos sus instrumentos, a veces mejores instrumentos, a veces peores instrumentos, pero siempre instrumentos en las manos, pudiéramos decir, del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Pues permanecieron encerrados en el cenáculo por miedo hasta que llegó el día de Pentecostés y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y en aquel momento
desaparece el miedo y con la fuerza del Espíritu aquellos pescadores, en su mayoría sin saber mucho, el Papa les llama analfabetos desde el punto de vista de la sabiduría humana, cambiarán con su predicación la faz del mundo. Pero alguien podría decir, si no saben hablar, ¿cuántas veces nos dicen, vaya, tal grupo, tal? Pero si yo no sé hablar, si yo no sé decir dos palabras seguidas, ¿cuántas veces nos pasa eso, verdad? Entonces podrían decir ellos también, pero si yo no sé hablar, pero es la palabra del Espíritu la que nos lleva adelante para cambiar el mundo. Es la palabra del Espíritu, no nuestra propia palabra. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza no solo con la fuerza del Espíritu que precede a los misioneros y prepara los corazones, Él es, y esto está muy bien dicho, el motor de la evangelización. Él es el motor de la evangelización. Y en este sentido, cada página, si usted lee despacio los Hechos de los Apóstoles, verán, en cada página se ve que el protagonista del anuncio no es Pedro, no es Pablo, no es Felipe, no es Esteban, sino que es siempre el Espíritu Santo, valiéndose de él. Pero es él el que impulsa, es él el que pone en la boca la palabra oportuna, es él el que empuja, es él el que abre, es él el que convence. Los Hechos relatan también un momento decisivo en los inicios de la Iglesia que nos puede decir mucho a nosotros. En el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, como hoy, junto a las consolaciones, a los momentos buenos, a los momentos en que uno se siente a gusto, se siente bien, se siente no solamente bien, sino a veces súper bien, no faltan, sin embargo, momentos no tan buenos, momentos de más desolación. Las alegrías se mezclaban, y lo ve uno en los Hechos, con las preocupaciones. Entonces había alegrías a pesar de las preocupaciones. Alegrías a pesar de las preocupaciones. No quiere decir alegrías sin preocupaciones, sino alegrías a pesar de las preocupaciones. Eso lo hace la fuerza del Espíritu en nosotros. Nos da alegría a pesar de las preocupaciones, sobre todo en en la tarea de la evangelización. Y una en particular, es una acción del Espíritu en particular, cómo comportarse con los paganos que acogían la fe. ¿Saben ustedes? Estos días hemos estado leyendo la carta a los Gálatas en la liturgia de la Eucaristía y saben cómo Pablo tiene que defenderse por activa y por pasiva de todos aquellos que le acusaban de predicar el Evangelio a los paganos sin haberse hecho antes judíos. Los judíos decían, sí, predíquenles el Evangelio, pero predíquenles antes que se tienen que circuncidar para ser judíos. Y si no hay circuncisión, no hay acogida del Evangelio. Entonces, en ese sentido, se puso un gran problema y es si los paganos, que fueron objeto de la predicación de Pablo, estaban o no estaban obligados a observar las prescripciones de la ley mosaica. Y no era un asunto menor para aquel momento, sino que era un asunto de gran envergadura. De gran envergadura. Porque un poco la tesis es, Jesús es para los judíos,
Entonces, yo quiero ser de Jesús, hágase usted judío. Y entonces podrá hacerse de Jesús si se circuncida. Se formaron así dos grupos. Los que pensaban que la observancia de la ley era irrenunciable, ser judío y observar la ley, observarla hasta en sus últimos acentos, y los que pensaban que no era así, entre ellos el primero Pablo, y tiene un gran defensor, Pablo, en Lucas, su gran amigo, tiene un gran defensor de eso, y por eso Lucas, en este sentido, influye mucho en la defensa de Pablo en todo el conjunto de la Iglesia. Y para discernir, para decir sí o no, se convoca, incluso después de todo lo que oímos en la carta a los Gálatas de Pablo, defendiéndolo a capa y espada, y diciéndolo, se convoca en la asamblea o concilio de Jerusalén, donde estaban todos, no solamente Pablo, sino estaban todos, también Pedro, también Santiago, y los más recalcitrantes, que eran sobre todo Santiago y los que iban a su alrededor. ¿Cómo se resuelve el problema? Se podría haber buscado un buen acuerdo entre el judaísmo y el cristianismo, entre la tradición y la innovación. Algunas normas se observan y otras se ignoran. Es decir, bueno, nos quedamos con esto y lo otro lo dejamos, pero nos hacemos judíos. Sin embargo, los apóstoles no siguen esta sabiduría humana de buscar un equilibrio diplomático para contentar a las dos partes. Así se quedan contentos los judíos, así se quedan contentos los cristianos. No buscan ese camino, sino que se adaptan a la obra del Espíritu que se les ha anticipado, descendiendo sobre los paganos. Sin haberse hecho judíos, hay también un Pentecostés pagano. Desciende sobre los paganos en la casa de Cornelio. Allí desciende el Espíritu Santo. Aquello es lo que convenció a uno que no estaba del todo convencido, que era Pedro. Pero Pedro llega luego a decir, si el Espíritu ha descendido sobre los paganos, ¿quién soy yo para oponerme? Esa va a ser su tesis en el Concilio de Jerusalén. Entonces, ellos se adaptan a la obra del Espíritu que se había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos judíos, y quitando casi, dice el Papa, toda obligación ligada a la ley. Dice casi porque, por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios, esos persisten y perviven en el cristianismo, ¿no? Por eso dice casi. Pero todo lo que era, han visto estos días también en las lecturas, el lavarse antes de comer, no lavarse higiénicamente, que hay que lavarse, ¿no? Sino lavarse ceremonialmente, como una ceremonia, ¿no? Pues el no comer lo que llamaban alimentos contaminados y un montón de cosas, todas esas cosas desaparecen. Y quitando casi toda obligación ligada a la ley, comunican las decisiones finales tomadas y comienza en el capítulo 15 de los Hechos, el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no hay que imponer a quien se convierte del paganismo la carga de hacerse judío. El Espíritu Santo con nosotros. Es una frase muy hermosa del concilio de la Asamblea. Algunos no le llaman concilio, sino Asamblea de Jerusalén. Es muy importante porque es el modo permanente de obrar el Espíritu y los apóstoles. El Espíritu Santo con nosotros. Y entonces, sin dividirse juntos,
a pesar de tener sensibilidades diferentes, escuchan al Espíritu. Es lo que el Papa Francisco está insistiendo. Si están siguiendo el Sínodo Universal, es lo que está siguiendo. Incluso la metodología que han adoptado para tomar las decisiones se llama así justamente la conversación en el Espíritu. Y hay una sincera invocación al Espíritu para que ilumine a cada uno, a cada una, porque hay también un buen número de mujeres en el sínodo, y que les, con libertad, digan lo que sienten desde el Espíritu para hacer luego la recogida de todo lo que se ha hecho de ese modo. Todos los que han estado participando en la primera asamblea y ahora en la segunda, me imagino que igual, hablan muy bien de la metodología de la escucha en el Espíritu, que no es simplemente juntarse para decir cada uno su opinión, sino que es juntarse con una invocación al Espíritu, no una invocación rutinaria, sino una invocación que provoca la apertura a lo que el Espíritu dice en este momento a la Iglesia y la invitación a escucharlo desde la sensibilidad, desde la problemática, desde la situación de cada uno, pero siempre no tratando de imponer, de quitar la razón, de quitar, sino de escuchar lo que cada quien dice en esa conversación en el Espíritu. Y él enseña una cosa que también es válida para hoy. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Si facilita el encuentro con Jesús. Si no lo facilita, adiós. Podríamos decir que la histórica decisión del primer concilio, de la que también nosotros nos beneficiamos, estuvo movida por el principio del anuncio. En la Iglesia todo debe ser conforme a las exigencias del anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores y de los progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue realmente a la vida de las personas. Ese es el criterio. Por tanto, toda opinión, todo uso, toda costumbre, toda estructura, toda tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. Si no señala a Cristo, sino que señala a uno mismo, o señala a un grupo, o señala, no es válido. Cuando se encuentran decisiones en la Iglesia, por ejemplo, divisiones ideológicas, yo soy conservador, porque yo soy progresista, porque tal y tal y tal. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? En ninguna parte. Esos son ideologías. Ideologías. Yo soy conservador, yo soy progresista, son ideologías. Y dice el Papa, estén atentos, ya que el Evangelio no es una idea, el Evangelio no es una ideología, el Evangelio es un anuncio que toca el corazón y cambia el corazón. Y entre paréntesis, acaba de publicar el Papa su cuarta encíclica, que se llama Nos amó y Lexit Nos, que es sobre el Sagrado Corazón. Yo he empezado a leerla y a retraducirla porque está muy mal traducida al castellano. Y tiene una primera parte de lo que se entiende por corazón que es hermosísimo. Yo cuando la tenga terminada se la mandaré a Blanca para que
lean esa primera parte, es hermosísima, que se entiende por corazón. Nosotros tenemos el corazoncito, ¿no? Y nos parece que todo acaba ahí, ¿no? Y el corazón es mucho más grande, mucho más amplio, ¿no? Me ha gustado muchísimo y empecé ayer a darle la retraducción. Y en esa parte verán mucho rojo porque hay cosas muy mal traducidas, lo más seguro del italiano, ¿no? Entonces, el Evangelio no es una idea, no es una ideología. El Evangelio es un anuncio que toca el corazón y lo cambia. Y el corazón viene a ser igual, ya lo verán ahí, como lo dice el Papa, muy bien dicho, vuelve a ser corazón igual a interioridad. Todo lo que sucede en nuestro interior. Interior igual, corazón igual a interioridad. Entonces, el anuncio del Evangelio toca el corazón y cambia el corazón, cambia toda esa interioridad donde están sentimientos, donde están pues ideas incluso, donde están tantas cosas. Si tú te refugias en una ideología, ya sea de derechas, ya sea de izquierdas o ya sea de centro, tú estás haciendo del Evangelio y del Papa un partido político, una ideología, un club. No estás haciendo del Evangelio el anuncio de Jesús Salvador. El Evangelio siempre te da esa libertad del Espíritu que actúa en ti y te lleva hacia adelante. Y qué necesario es hoy tomar de la mano la libertad del Evangelio para dejarse llevar adelante por el Espíritu. Y ahí les hago una pregunta: ¿cómo podemos vivir y expresar en concreto que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización? Y yo diría, no solamente haciendo una invocación, vamos a invocar al Espíritu Santo y ya, sino viviendo nosotros la vida del Espíritu, haciendo que el Espíritu cambie nuestro corazón y haga de nuestro corazón de piedra un corazón de carne. ¿Qué espacios concretos dejamos a que sea el Espíritu el que lleve adelante la tarea misionera? ¿O vamos nosotros anunciando lo nuestro? Vamos anunciando lo nuestro, aunque sea muy devoto, aunque sea muy bonito, pero vamos anunciando lo nuestro y no vamos anunciando lo que el Espíritu ha calado en nuestro propio corazón. Y luego hay una evaluación que, si la quieren hacer, la hacen luego. ¿Qué calificación concreta le daríamos al puesto real que el Espíritu Santo tiene en nuestra evangelización? El Espíritu Santo ilumina el camino de la Iglesia siempre. Él no es solo luz de los corazones, es una luz que orienta a la Iglesia, esclarece, ayuda a distinguir, ayuda a discernir. Ya les he dicho alguna vez que el discernimiento, cuyo autor es el Espíritu, el que mueve el cedazo, cuando ustedes van a hacer unos bizcochitos en casa, la harina la cierran. ¿Para qué? Para limpiarla. Se queda lo que no va de arriba y lo bueno sale abajo. Y con lo de arriba, ¿qué hacen? Lo botan. Ese es el discernimiento que el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia. Ese es el discernimiento que concretamente es el que se está haciendo con la metodología de la escucha del Espíritu, de la conversación en el Espíritu, el que se está haciendo en el sínodo. Y entonces el cedazo está funcionando y hay cosas
que no van a pasar por los agujeros del CEDAT y otras van a pasar. Por eso, dice, como iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos, movimientos bien organizados, pero sin el espíritu todo queda sin alma, todo queda sin interioridad. La organización no basta. No basta una iglesia bien organizada. Es el espíritu el que da la vida a la iglesia, no la organización. Si la iglesia no le reza y no lo invoca, tiene el enorme peligro de encerrarse en sí misma, de encerrarse en debates estériles y agotadores, de polarizarse mientras se apaga la llama de la misión. Es muy triste ver a la Iglesia como si fuera un parlamento. Y dice ahí el Papa, no, la Iglesia es otra cosa. ¿Y qué es? Es una comunidad de hombres y mujeres que creen, creer es apoyarse en, y anuncian a Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo, no por las propias razones o por las propias conveniencias. Se usa la razón, no se pueden hacer cosas irracionales. Se usa la razón, pero iluminada y movida por el Espíritu. El Espíritu nos hace salir, es el que nos provoca la salida, nos empuja a anunciar la fe, nos confirma en la fe, nos empuja a la misión y nos empuja a discernir quiénes somos como creyentes. ¿Qué soy? ¿Un solo adepto? ¿Que soy un solo apuntado? ¿Yo me he apuntado? No. Soy un acogedor del mismo y único espíritu que mi vecina, que la que tengo al lado, que el otro, y por eso el espíritu es el que hace la unidad en toda la iglesia. Y nos da un consejo que ustedes lo tienen muy bien aprendido y no lo olviden. Recemos a menudo al Espíritu, invoquémoslo, pidámosle cada día, aunque no haya reunión de la comunidad, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz y su verdad. Digo, aunque no haya reunión de la comunidad, sino cada día que la oración esté inspirada justamente en el Espíritu. Hagámoslo antes de cada encuentro, eso lo hacen ustedes muy bien, para convertirnos en apóstoles de Jesús para las personas que encontremos. En este sentido, ni a una parroquia, ni a una diócesis, nosotros ahora con el signo de diocesano, ni a una comunidad, el Espíritu la cierra. El Espíritu la abre a la misión. Y por eso uno de los puntos fundamentales para conocer si una parroquia, una diócesis, una comunidad que se puede llamar misionera es justamente cómo acoge al Espíritu. Si lo acoge intimistamente para la propia intimidad o lo acoge en su intimidad para la misión.
no están reñidas las dos cosas. Hay que abrirle la intimidad al espíritu. Pero para la misión. El espíritu no se queda en uno. El espíritu es una fuerza centrífuga, no una fuerza centrípeta. No pide quedarse dentro, pide salir desde dentro sin irse, pero pide salir desde dentro hacia los demás. Por eso dice el Papa: no apaguen el espíritu en las comunidades cristianas, no lo apaguemos en cada uno de nosotros. Como iglesia partimos y volvemos a partir y volvemos a repartir otra vez y de nuevo y siempre del Espíritu Santo. Sin duda es importante que en nuestras programaciones pastorales partamos de encuestas sociológicas, de análisis, de la lista de dificultades, de la lista de expectativas, de quejas. Todo eso es importante. Pero es mucho más importante partir de las experiencias del Espíritu. El Espíritu, es el verdadero punto de partida. El Espíritu Santo. Y por eso es necesario, sin embargo, es mucho más importante partir de las experiencias del Espíritu. Y por eso es necesario buscarlas, esas experiencias, decirlas, comunicarlas, estudiarlas e interpretarlas. Es decir, discernirlas. Y en eso una comunidad puede ayudar enormemente al discernimiento. Acuérdense siempre del CEDAT. Ese es el discernimiento. Y entonces, hay momentos, yo que sé, de un retiro de la comunidad o una tarde de oración y echa todo en el CEDAT y empieza a cerner. Pero resulta que es una comunidad que se ha ido relajando y los agujeros del cedazo son así de gordos. Todo pasa. Todo pasa. Entonces, la comunidad, toda parroquia, todo conjunto de creyentes, tienen que tener un cedazo que tenga digamos, ¿cómo se llama? La malla sea el Evangelio. Sea el Evangelio. Y entonces, desde el Evangelio, es desde donde se hace el discernimiento en el Espíritu. ¿Qué pasa a través del Evangelio y qué no pasa a través del Evangelio? Es que aquellos no merecen vivir. Hay que quitarlos del medio. ¿Pasa o no pasa? No pasa. Entonces, si una comunidad se engríe y dice: a aquellos hay que echarlos de la iglesia, hay que quitarlos del medio, pues disciernen luego, dice uno: a mí me ha dicho el Espíritu que hay que quitar. La comunidad es justamente para el discernimiento. Vamos a echarlo en el cedazo y a ver si pasa o no pasa. Y si no pasa, hay que votarlo. ¿Qué es lo que está haciendo el sínodo? ¿Qué es lo que está haciendo el sínodo? Entonces, por eso hay gente en la iglesia que esperaba que pasaran más cosas por el cedazo, por la malla, que los agujeros fueran más gordos. Y hay otros que esperaban que los agujeros fueran más chiquititos. Y dice el Papa: no, los agujeros son los del Evangelio. La malla es el Evangelio. Entonces tenemos que ver qué pasa por ahí y qué no pasa por ahí. Acoger lo que pasa y votar lo que no pasa. Es un principio fundamental que en la vida espiritual se llama el primado
de la consolación sobre la desolación. Esto es importante también. La desolación nos viene muchas veces. Viene cuando uno se desanima, viene cuando uno se entristece, viene cuando uno tiene crisis de pertenencia, viene la desolación, ¿no? Pero cuando realmente estamos abiertos al Espíritu, prevalece la consolación a la desolación. ¿Por qué? Porque está ahí el Espíritu que consuela, que arrima, que reanima, que ilumina, que mueve otra vez. Después vendrá también la desolación, el sufrimiento, la oscuridad, pero el principio para orientarse en la oscuridad es la luz del Espíritu. Que nos viene una desolación, que nos vendrá. ¿Cuál es el principio para reorientarse de esa desolación? El Espíritu. El Espíritu. Ese es el principio para orientarse en las cosas a veces que no se entienden, en las confusiones y también en muchas oscuridades que nos pueden llegar. La gran luz nos viene del Espíritu. Tenemos que preguntarnos si nos abrimos a esta luz y si le damos espacio. Con una invocación que sea del corazón, no solamente de los labios. Si distinguimos muy bien lo que nos viene del corazón y lo que nos viene solo de los labios. Entonces, el principio para orientarse en las cosas estas que no se entienden y que vienen, el principio para orientarse en las oscuridades viene de la luz del Espíritu Santo. Tratemos de preguntarnos si nos abrimos a esta luz y si le damos espacio. Y ahí cada uno se responda por dentro qué espacio da en su vida real, no solamente en las reuniones de la comunidad, no solamente en los momentos sino en su vida real, qué espacio da al Espíritu Santo. Y en este sentido, la invocación al Espíritu Santo tendría que ser no solamente una invocación oficial, sino una invocación también muy personal. En el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me parece, no entre ustedes, pero en general, que el más olvidado es el Espíritu Santo. Y sin embargo, es justamente la luz para los momentos de oscuridad. ¿Cuántos de nosotros rezamos al Espíritu? Y dice el Papa, como si alguien le respondiera, no, Padre, yo rezo a la Virgen, rezo a los santos, rezo a Jesús, pero a veces rezo al Padre Nuestro, rezo al Padre, el Espíritu Santo, el gran olvidado. El gran olvidado. Por eso pregunta, ¿tú rezas al Espíritu, que es el que te hace mover el corazón, que es el que te lleva adelante, que es el que te da la consolación, incluso en los momentos duros y difíciles, que es el que te da las ganas de evangelizar y de salir a la misión? Ya digo, no en la comunidad de amigos de Jesús no se puede decir que esté olvidado el Espíritu Santo, pero
lo que sí tenemos que examinar es que si su invocación es solo una invocación cuando tenemos una reunión, cuando tenemos un retiro, cuando tenemos una plática, o va calando en el corazón de tal manera que nos sintamos como poseídos por el Espíritu Santo. Poseídos por el Espíritu Santo. Y dice, les dejo esta pregunta. ¿Rezo al Espíritu Santo? ¿Me dejo orientar por Él, que me invita a no cerrarme, sino a llevar a Jesús, a dar testimonio, a testimoniar que lo primero de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo, lo primero es la consolación? Y termina diciendo que la Virgen que entendió bien esto nos ayude a nosotros a entenderlo. Y luego ahí les hago otras preguntas. Sin la presencia viva del Espíritu Santo, no sin una presencia puramente teórica, sino viva. Cuando es viva, es que se mueve, ¿no? Se mueve. ¿En qué quedaría nuestra Iglesia? En una simple organización, aunque fuera religiosa. ¿En qué se convertiría una evangelización sin el Espíritu Santo? En una propaganda. En una propaganda. En un hacer adeptos, simplemente. En la práctica, ¿cómo contamos con él? Lo reducimos todo a una invocación rutinaria que hacemos antes de comenzar los trabajos o al final del Padre Nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí se queda la rutina, ¿no? ¿Qué lugar real, esto es muy importante, ocupa el Espíritu en nuestro discernimiento? Y yo creo que lo del discernimiento con el ejemplo del cedazo se nos queda muy claro. Pero ese discernimiento ayuda enormemente en el progreso personal de, lo voy a decir claramente, de la santidad. Cuando no hay discernimiento, todo vale. Cuando hay discernimiento, uno sabe lo que vale y sabe lo que no vale. Entonces, ¿qué lugar ocupa el Espíritu en nuestro discernimiento? ¿Qué significaría en concreto para nosotros partir de las experiencias del Espíritu Santo? Y en este sentido, les vuelvo yo a repetir, las experiencias del Espíritu Santo, ustedes saben que en la comunidad de amigos de Jesús son frecuentes y son hermosas. Entonces, habría que sacar algunas consecuencias de esa presencia y de esa hermosura de las experiencias del Espíritu Santo en la comunidad, que irían todas ellas muy directamente hacia la misión. Cuando uno tiene algo grande en su corazón, lo primero que siente es la necesidad de comunicarlo. Compartirlo. La necesidad de comunicarlo. Compartirlo. De compartirlo. Entonces, esa necesidad es importantísima que la unan con la experiencia del Espíritu Santo. La necesidad de compartirlo. Y de compartirlo como vivificador de la vida. Por eso es vivificador, ¿no? Vivificador de la propia existencia, de la propia vida. No como un huésped que está ahí. ¿Dónde está el huésped? Ahí en el cuarto del lado, ¿no?
Ahí no sale, no sale nunca. Ahí está siempre leyendo, sale solo a comer. Entonces no te hace ruido ninguno. El Espíritu Santo no es un huésped así. El Espíritu Santo es un invasor. Y nos invade de tal modo que no hay manera de poderlo acallar. No hay manera de poderlo dejar solo para nosotros mismos. Sino que lo tenemos que extender a la vida de los demás. Y la vida en el Espíritu es una vida nueva. Es una vida nueva. Entonces, pues qué hermoso avanzáramos siempre en esta línea. Y qué hermoso que lo que ya tienen avanzado, que es mucho con relación al conocimiento y a la experiencia y a la apertura al Espíritu Santo, le dieran también este talante que el Papa quiere de comunicarlo. No dejarlo ahí dentro de decir qué bien estoy, qué a gusto estoy, sino comunicar. Digamos, yo me encuentro muchas veces en que le pido a Jesús también esa fortaleza, esos carismas, pensando en que es como son un Dios trino, que al pedirle al uno, el otro lo está escuchando, pero tal vez, no sé si debo de separar más esa manera de dirigirme a cada uno. Jesús como hombre, Dios hombre, Jesús como hombre, también pidió y bajó sobre él el Espíritu. Entonces, esta es una buena pregunta, hay que familiarizarse con el Espíritu Santo. No solamente en esos momentos donde uno está familiarizarse. Es decir, pues eso que dices, tenerlo, lo mismo que tenemos a Jesús tan cercano, que no lo tengamos sin su Espíritu. Padre, y yo siento que al invocar al Espíritu Santo estoy invocando ya al Padre, incluyendo al Padre y al Hijo. Sí, sí. El Espíritu Santo nos trae justamente todo lo que es el misterio de Dios a nuestra vida. Pero el Espíritu Santo tiene esta, digamos, en la Trinidad hay lo que se llaman funciones, por entenderlo, ¿no? Entonces, la función del Espíritu es justamente la función de la renovación. De la renovación. Padre, por eso dijo Jesús a sus discípulos que él se tenía que ir para que el Padre mandara a su Espíritu. Entonces tenemos que tener una comunicación personal con el Espíritu. Enviado, justamente dijo, yo me voy, pero les enviaré otro defensor, el Espíritu Santo que estará con ustedes. Y un poco todo lo que hacemos de nuestra vida de fe, está movido y removido por el Espíritu Santo. Padre, allí y aquí. Yo he tenido por costumbre pedirle a Dios Padre. Sí. Solamente. Pues estaría Dios Padre feliz. Sí, estaría Dios Padre feliz si entraras en esa petición al Espíritu Santo. Jesús, como decía ella muy bien, nos dijo, yo me voy, pero... Y entonces, la presencia de Jesús, la presencia en la Eucaristía, la presencia es con la fuerza del Espíritu. Y cuando vamos a consagrar, pedimos que el Espíritu transforme este pan. Entonces, el Espíritu tiene una, en ese sentido, por entendernos humanamente, tiene una potencia que no la podemos achicar.
Padre, una pregunta concreta. Sí, Sabemos que Jesús es el sanador. sí. Cuando yo quiero salud, se lo pido a Jesús o al Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo es sanador también. También. El Trae los dones del Espíritu Santo te hace justamente la renovación y la sanación interna y externa, y es esto del Espíritu. Y la Acuérdense siempre, está muy bien traído a cuento. Yo ya me voy, ya no voy a estar con ustedes. No en el sentido espiritual, sino material. Pero les voy a enviar al Espíritu Santo Defensor, que estará con ustedes. Nosotros estamos metidos en el Espíritu y respiramos el Espíritu por activa y por pasiva. Padre, por la pregunta que me hace Lori, la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, que podemos llegar al Padre únicamente a través del Hijo. Entonces, si le reclamamos solo al Padre, pienso que no nos escucha, ¿verdad? Sí. Porque lo dice la palabra. Sí. Entonces, Y el Espíritu vivificador está entre nosotros. Está entre nosotros. Padre, yo también quise pedirle al Padre que en el nombre de su Hijo Jesús nos envíe el Santo Espíritu. Exacto. Eso es lo que yo hago. Bueno, Yo pido al Padre en el nombre del Hijo con el se poder del envíe Espíritu el Santo. Padre, el Opus Dei es renovado o no, que dan la misa así para atrás, que en latín todas esas cosas, No. ¿verdad? Que es renovado. Ella nos Lo que sigue la línea del Opus Dei es bien así cuadradita. Sí, no, pues todos tenemos que renovarnos. Y la renovación en el espíritu, que es una tarea que no puede terminar nunca. Nunca. La Iglesia misma nunca puede decir yo ya no necesito más porque ya he llegado donde iba. Todos necesitamos siempre renovarnos. Y hacemos mal cuando la psicología de que mi comunidad ya no necesita renovación, mi iglesia ya no necesita renovación, mi parroquia ya no necesita renovación, esta ya no, caemos en una trampa. Caemos en una trampa. Porque la hicieron también, pensaron en todo, pero han cambiado las circunstancias, ha cambiado la gente, ha cambiado tal, y entonces necesitamos estar en una permanente renovación en el espíritu. Y el espíritu renovador hay que invocarlo tantas veces para que nos mantenga al día. renueva y restaura, ¿verdad? Para que nos mantenga al día. ¿Sí? Puede despedir, gracias. Muy bien, pues entonces terminamos esta tan preciosa catequesis del Papa sobre el Espíritu Santo y que nos ayude justamente a estar siempre vivos en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu esté totalmente agarrado en el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, por tan preciosa. Muy bien, que no nos retrasemos.